Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. Vamos a continuar viendo conceptos básicos y en esta ocasión vamos a ver cómo crear estructuras de datos. Así que empezamos creando el código fuente. Bien, incluimos, en este caso vamos a utilizar la librería vector y string. Bien, vamos a pausar la consola como hemos estado viendo a lo largo del tutorial. Bien, vamos a crear una estructura de datos. Bien, la estructura de datos la vamos a crear fuera de la función principal main. Por ejemplo, aquí arriba. Bien, vamos a definir qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es un grupo de elementos de datos agrupados bajo un mismo nombre. Estos elementos de datos, conocidos como miembros, pueden tener diferentes tipos y longitudes. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una estructura de datos. Por ejemplo, tenemos que utilizar la palabra struct, seguido del nombre de la estructura de datos, que la vamos a llamar, por ejemplo, grupo. Bien. Abrimos llave y cerramos con punto y coma al final. Y en el interior pues vamos a incluir los miembros de esta estructura de datos. Por ejemplo, vamos a incluir un tipo de datos int. Bien, que se va a llamar entero. Por ejemplo, un string, al cual vamos a llamar, por ejemplo, cadena. Y vamos a incluir un array de string, que lo vamos a hacer a través de vector, que por ejemplo lo vamos a llamar ar. Bien, aquí hay tres miembros en esta estructura de datos. Bien, ¿cómo podríamos crear un objeto de una estructura de datos? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a la función principal main y, por ejemplo, vamos a crearlo objeto de una estructura de datos. Bien, por ejemplo, vamos a llamar, tenemos que incluir el tipo, que va a ser grupo, que es el nombre que le hemos dado a la estructura de datos. Pues lo incluimos, grupo. Incluimos el nombre del objeto, por ejemplo vamos a llamarlo objeto. Bien, a través de este objeto podemos acceder a los miembros y modificar su valor. Por ejemplo, vamos a acceder a entero y vamos a modificar su valor. Pues lo haríamos de la siguiente forma: objeto punto, incluimos el nombre del miembro, que en este caso es entero, igual, por ejemplo, a 3. Bien, vamos a modificar cadena, que es un string. Pues incluimos el nombre del objeto, el nombre del miembro, que en este caso es cadena, y por ejemplo lo vamos a poner hola mundo. Bien, por ejemplo con el array, pues vamos a ver cómo vamos a trabajar con el array. Pues simplemente accedemos al objeto, a ar, que es el nombre del array, y vamos a utilizar el modificador pushBack para agregar los elementos. Por ejemplo, 1, vamos a agregar otro elemento, 2, y vamos a agregar otro elemento. Bien, por ejemplo, vamos a mostrar por la consola el valor de entero y cadena. Bien, pues simplemente haríamos una salida de datos. Por ejemplo, incluyendo el siguiente texto: entero es igual
a, bueno, pues accedemos al objeto, punto y entero, el nombre del miembro. Bien. Y vamos a mostrar el valor de cadena. Y cadena es igual, incluimos el objeto y el nombre del miembro, que es cadena. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver cómo vamos a obtener el 3 y Olamundo. Compilar y ejecutar. Bien, lo vamos a llamar como struct. Bien, y aquí podemos ver el resultado. Entero es igual a 3, cadena es igual a Olamundo. Muy bien. Para acceder a los elementos del array, pues podremos utilizar, por ejemplo, el bucle for. Bien, simplemente mostramos aquí una salida de datos. Elementos del array AR. Bien, abrimos un bucle for. Bien, accedemos X mientras X sea menor. Bien, incluimos el objeto, accedemos al miembro AR y accedemos a el método size, que obtiene el número de elementos del array. Mientras X sea menor que el número de elementos del array, X más. Bien, y vamos a hacer una salida de datos, mostrando uno a uno los elementos del array. Accedemos a AR y incluimos el índice correspondiente de cada elemento. Bien, concatenamos y podemos incluir un espacio al final para separar los elementos. Bien, y finalmente pues aquí incluimos un salto de línea. Bien, para que nos muestre los elementos en una sola línea. Bien, vamos a ver el ejemplo. Ah, bueno, es que no he incluido bien el nombre del objeto, que es objeto. Y yo he puesto objeto. Bien. Compilar y ejecutar nuevamente. Bien, elementos del array. AR 1, 2, 3. Bien. Pues también hemos podido acceder fácilmente, como hemos podido ver, al array. En este caso, la estructura de datos solo tenemos 3 elementos, pero podemos incluir tantos miembros, tantos elementos como necesitemos. Bien, en este caso hemos indicado el tipo, grupo y bueno, hemos incluido este nombre, objeto. También lo podríamos haber hecho directamente en struct. Aquí podríamos haber incluido un nombre para un objeto para esta estructura de datos llamado grupo. Por ejemplo, podríamos haber llamado cualquiera, y podríamos haber creado otro, por ejemplo, llamado otro, y podríamos acceder a los miembros igualmente que hemos visto aquí, como hemos visto aquí. Estos son objetos de la estructura de datos grupo. Vamos a ver un ejemplo con cualquiera. Bien, por ejemplo, vamos a modificar el miembro entero del objeto cualquiera. Entero es igual a 5. Bien, vamos a modificar el miembro cadena del objeto cualquiera. Por ejemplo, político corrupto. Bien, por ejemplo, vamos a agregarle un par de elementos al miembro AR del objeto cualquiera.
ejemplo, 1. Dos. Bien, pues de este modo igual pues podemos trabajar con diferentes objetos que contienen pues los mismos miembros de la estructura de datos grupo. Lo podemos hacer de esta forma que hemos visto aquí o asignando el tipo como hemos visto aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la salida mostrando el valor de entero y cadena del objeto cualquiera. Accedemos al objeto y al miembro. Y cadena. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver cómo también hemos podido trabajar con estos objetos llamados cualquiera. Compilar y ejecutar. Bien, y aquí tenemos los valores que le hemos asignado a los miembros. En este caso a entero le hemos asignado el valor 5 y a cadena político corrupto. Bien, y para el array pues lo mismo. Podríamos ver un ejemplo con el array del objeto cualquiera, pues simplemente emulando también lo que hicimos aquí. Simplemente pues lo voy a copiar y modificamos el objeto. En lugar de objeto pues utilizamos el objeto cualquiera. Bueno, esto no, esta parte no, lo quito. Elementos del arrayar. En lugar de objeto pues utilizamos cualquiera. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a mostrarnos 1, 2, que son los elementos de A. 1, 2. Igual que tenemos el objeto cualquiera, pues también incluimos otro objeto llamado otro. Podemos incluir tantos objetos del tipo de la estructura de datos pues como necesitemos. Bien, y este es el funcionamiento básico de las estructuras de datos en C++. Bien, por el momento lo dejamos aquí y próximamente más. Saludos.